Bueno, volviendo acá tuve una pequeña interrupción, disculpen. Volviendo al tema de los aguacates, vamos a pasar a la otra diapositiva que se ve mejor. Mezclar aguacates con infidelidad no es muy sano. Eh, Acá tenemos una situación más general. Tenemos una realidad que puede, existir un problema o no existir un problema. ¿Sí? Por ejemplo, en ese caso, la existencia de un aguacate dañado sería la cosa. Si yo quiero ver si, lo más probable, lo que yo supongo es que no está dañado, pero puede que esté dañado el aguacate, ¿cierto? Entonces, mi prueba visual, bajo la inspección visual, es, esa es la prueba que yo voy a definir, por ejemplo. Es decir, bueno, si mi prueba es positiva, porque yo creo que este aguacate está dañado, o sea que existe un problema. Si yo, cuando yo hablo de sensibilidad, yo estoy hablando de que ningún aguacate dañado se me escapa. Es decir, de todos los aguacates que están realmente dañados, de todos los que existan con el daño, yo soy capaz de detectarlos a todos. ¿Sí? Suponiendo, digamos, que yo tenga del 100% de aguacates que están dañados, yo soy capaz de detectar, digamos que el 98%. Entonces, el 98% de los aguacates dañados yo los detecto. Eso es una sensibilidad del 98%, por ejemplo. No, yo soy muy malo para detectar aguacates. Se me escapan muchos. Pues yo puedo decir que tengo una sensibilidad del 50%. O sea, la mitad de los aguacates los detecto. Si yo compro, por ejemplo, si yo en una bolsa hay 10 aguacates dañados, yo detecto 5. Los otros 5 se me pasan y termino abriéndolos y comprándolos a pesar de que sí están dañados. Entonces, la sensibilidad tiene que verse como lo contrario de los falsos negativos, es decir, lo que evita el error tipo 2, lo que evita que yo deje de detectar, o sea, es la capacidad de detectar. Por eso a veces es interesante denotarlo como sinónimo de poder, de potencia, como la capacidad de detectar. Yo soy capaz de detectar, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el que detecta? Pues que si usted detecta es muy asiduo para buscar daños, defectos, pues puede que muchas cosas inocentes parezcan dañadas y no lo están. Incluso en el caso extremo de que usted diga que todos los aguacates están dañados sin importar. Si hay un aguacate y sin importar cómo se vea, usted va a decir que está dañado, pues por supuesto que usted va a detectar todos los dañados, porque es que está diciendo que todos están dañados. Pero va a pasar muchos inocentes por ahí. Entonces, esta situación hace necesaria la otra medida, que es la especificidad. La especificidad se refiere al hecho, déjame revisar acá, sí, todo en orden. La especificidad se refiere al hecho de poder detectar a todos los casos de ausencia de problema. Es decir, si yo tengo en una bolsa 10 aguacates buenos, yo soy capaz de buscar los 10 buenos. ¿Sí? No se me escapa ningún aguacate bueno. La especificidad de alguna forma me va a permitir saber si va en contravía con los falsos positivos. Es decir, yo no voy a dar ningún falso positivo. Yo el aguacate que yo diga que está, el aguacate que yo diga de alguna manera que está dañado, pues sí está dañado. Yo no tengo ninguna duda. ¿Por qué? Porque esta persona detecta muy bien los sanos, los aguacates buenos. Si él llega a detectar a un aguacate y dice que está dañado, es porque definitivamente sí está dañado, porque él detecta, digamos, como si lo viéramos, es muy confiado. Entonces, para que él llegue a decir que un aguacate está dañado, tiene que de verdad estar muy dañado. O sea, él como detecta poco, él va a decir, pues bueno, digamos que él es más resistente a decir que un aguacate está dañado. El concepto de sensibilidad se entiende un poquito más que de especificidad, pero vamos a volver al ejemplo de la fidelidad para volver a tocarlo. Si yo tuviera, por ejemplo, digamos, una relación de pareja, uno de los integrantes de la pareja fuera muy potente, muy sensible para detectar infidelidad, ¿qué pasaría? Pues claro, si es muy potente para detectar infidelidad, pues nunca va a cometer error tipo 2. Es decir, va a diagnosticar muchos como culpables y va a detectar a todos los infieles. No hay infiel que se le pase. ¿Cuál es el problema? Que va a cometer mucho error tipo 1, mucho falso positivo. Es decir, muchos fieles los va a erradicar, los va a rechazar, los va a determinar como culpables. Eso es un problema. ¿Sí? Entonces, algo que puede ser bueno por un lado, si hay problemas es bueno porque los detecta, es malo porque cuando no hay problemas sigue diciendo que los puede haber.
Si alguien es demasiado confiado, digamos, las personas muy laxas, entonces, que tiene que tener una evidencia muy grande para decir que sí, o sea, tiene que haber unas pruebas eh, irrefutables para que diga que hay infidelidad, pues a esta persona le cuesta detectar la infidelidad. Si es muy específica la persona, muy específica, demasiado específica, el problema es que, claro, nunca va a juzgar a alguien erróneamente, porque es que esa persona casi que no diagnostica infidelidad, no la diagnostica. Pero el problema es que se va a llevar muchos cachos, porque muchas veces a las personas infieles se les va a pasar. Entonces, esto es un equilibrio entre las dos cosas, entre ser sensible y ser específico. Por supuesto que hay pruebas que son sensibles y específicas. Hay pruebas que no son ni la una ni la otra, pero usualmente hay una contraposición entre esos dos conceptos. Si yo trato de ser potente o sensible a la hora de detectar cosas, pues pierdo capacidad para detectar, pierdo la capacidad para, digamos, dar un veredicto confiable. Al contrario, cuando yo digo que algo está mal es porque estoy muy seguro de que está mal, o sea, tengo demasiada especificidad, tengo que estar muy seguro para decir que algo está mal, pues el problema es que muchas veces hay casos más leves que van a pasar desapercibidos. No sé si así lo entiendan más fácil. Ahora vamos a ver la explicación matemática, que de pronto es un poco más, para algunos les será más fácil con las matemáticas, a otros no. Pero vamos a ver cómo miramos esto. Entonces, la sensibilidad, yo lo borré. Sí, borré lo que estaba acá abajo. Vamos a darle. Lo borré. Entonces tenemos la sensibilidad, que es también conocido como poder, es el cociente entre los verdaderos positivos de los casos que realmente tienen el problema, ya sea si es una enfermedad de total de enfermos, si es un total de cosas defectuosas, pues del total de defectuosos, que los defectuosos pues son todos los que suman los verdaderos positivos más los falsos negativos, de todos los defectuosos, cuántos la prueba los detecta. O sea, esta celda entre esta celda. Es lo mismo que decir que una frecuencia relativa por columnas. ¿Sí? Eso también se puede expresar mediante esta expresión. Del total de existencias, ¿sí? Del total de existencias, ¿cuántos salen positivos? O del total de enfermos o el total de dañados, ¿cuántos salen positivos? ¿Sí? Entonces, eso lo puedo hacer pues teniendo calcular la sensibilidad con cualquier muestra de defectuosos. Si yo quiero, por ejemplo, saber si un señor que, vuelvo al ejemplo de aguacates, dice que es muy bueno para detectar aguacates, pues yo le muestro 10 aguacates dañados y miro a ver cuántos detecta. Si me detecta 8 de 10, pues ya puedo decir que la sensibilidad parece del 80%. Si me detecta los 10 aguacates, pues la sensibilidad es del 100%. ¿Sí? Bueno, eso es sensibilidad. Ahora, especificidad. Vamos a dejar esto por acá guardado para hablar ahora de la especificidad. Entonces, cuando hablamos de especificidad, especificidad, que en las pruebas estadísticas se llama como confianza, pues es eso, confianza. Yo cuando digo un veredicto, digo con total confianza, bueno, total confianza no existe, con la máxima confianza que pueda, con la más alta confianza que pueda, digo que eso está mal. O sea, cuando yo digo que está mal algo es porque estoy muy convencido que sí lo está. Si yo tengo dudas, voy a decir que está bien. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo hallo la especificidad de una prueba? Pues entonces tomo el total de casos en los que no tengo nada. Yo estoy seguro que no tiene nada. Yo puedo tomar por ejemplo, en salud, puedo tomar un grupo de controles sanos, ¿sí? En, en una fábrica puedo tomar un conjunto de piezas que ya hayan sido revisadas previamente y ya se sepa que están bien.
¿sí? O los aguacates, pues ya aguacates que se sabe que están bien, por alguna razón. Entonces yo tengo, bueno, en total, ¿cuántos salen verdaderos negativos entre todos los que tienen la ausencia del problema? O sea, todas las ausencias. O mejor dicho, todos los sanos, todos los no defectuosos, como lo quieran ver. Esto con esta nomenclatura, pues es de los que están realmente sin el problema, o sea, los sanos, que no tienen ausencia de problemas, ¿cuántos salen negativos? Y pues con el ejemplo de los aguacates, pues sería sencillo también. Si yo tengo 10 aguacates sanos, y se los muestro a alguien, voy a ver cuántos de esos 10 aguacates es capaz de detectar como sanos. O sea, como que están bien. Si me dice 9 están bien y me dice que uno está mal, pues la especificidad, perdón, la especificidad de esa persona es del 90%. Importante notar que la sensibilidad se refiere únicamente a en la situación en la que existe el problema, o sea, los enfermos, los dañados, los defectuosos, los culpables, etcétera. ¿Sí? En cambio, la especificidad habla de otra muestra diferente, de otra población diferente, de la población de sanos, de no defectuosos, de inocentes, etcétera. O sea, hablan de cosas diferentes. La sensibilidad habla de qué pasa con los enfermos, la especificidad habla de qué pasa con los sanos. ¿Sí? Entonces, no sé si me quedó más claro así. Vamos a ver un pequeño ejemplo numérico. Bueno, antes del ejemplo numérico está lo contrario. ¿Qué el complemento de la sensibilidad? Lo contrario, pues la capacidad de dar falsos negativos, es decir, los fallos de detección. Si yo tengo, vuelvo al ejemplo del aguacate, si yo de 10 aguacates que están malos, detecte, es que estoy dejando de detectar 3. Y esos 3 están mal, porque van a ser falsos negativos. Porque estaban malos y no los detecté. Eso es la proporción de falsos negativos, que también se conoce como falla de detección o impotencia, digamos, si queremos usar un término. ¿Qué significa? Que no fuimos capaces de detectar 3. Entonces la antisensibilidad, o sea, el complemento de la sensibilidad, pues si yo detecté el 30%, pues dejé de detectar el 30%. Entonces yo hago la resta 1 menos 0,7 igual a 0,3. Si yo tengo una sensibilidad del 30%, pues tengo una proporción de falsos negativos de 0,3. Eso también se conoce como tasa de falsos negativos. Es básicamente lo mismo. Yo creo que según todo eso, no puedo. No puedo porque esto es una tabla, ¿cierto? Bueno, en fin, ahora lo contrario de la especificidad, pues 1 menos la especificidad sería la proporción de falsos positivos. Eso también se llama en el contexto de estadística significancia, porque es la proporción de veces en las que yo diría que cuando lo que yo supongo que es cierto, lo que es la situación basal, qué proporción de veces yo cometo error tipo 1. El error tipo es especialmente grave, no sé si lo han notado a raíz de lo que estoy hablando. O sea, imagínense un aguacate. Yo sé que va a ser chistoso, pero si yo me ven un aguacate y yo tengo ganas de comerme ese aguacate y, y alguien me dice, ese aguacate está dañado, bótelo. Supongamos que obviamente digamos que no lo pudiera abrir, que estoy en el supermercado, no lo puedo comprar y es el único que queda. Y no lo compro porque me dicen que está malo. Eso es una decisión irreversible. Es decir, yo tome la decisión de rechazar la hipótesis nula, o sea, rechazar que está bueno, tomo la decisión y digo, no, sí, yo vamos a hacerle caso, vamos a decir que está malo el aguacate y no lo compro. Ya es irreversible. Usualmente las decisiones que surgen a raíz de un falso positivo son irreversibles. ¿Sí? Eh, no quiero meterme en el contexto político, pero pues eso es evidente que un falso positivo es mucho más grave que un falso negativo. Un falso positivo a tomar decisiones, ¿sí? Que puede ser juzgar a un culpable,
puede ser en el caso de, por ejemplo, alguien que haya robado algo y realmente sea inocente y se le tilde de culpable, eso es grave. Y así sucesivamente. En salud podemos ver eso como el hecho de que una persona, pues que aparentemente decimos, bueno, lo usual es que esté sana y no decimos que está enferma, pues vamos a someterlo a tratamientos, vamos a someterlo a un montón de cosas, hasta cirugías, medicamentos, estrés, un montón de cosas basado en un examen que realmente pues no era un falso positivo, realmente estaba sana la persona. O también podríamos corresponder en investigación, en ciencia, que un tratamiento lo aprobemos de que sirve. No, se nos ocurre decir que el aceite de oliva sirve para prevenir el cáncer. Entonces todo el mundo consume aceite de oliva, todo el mundo compra, todo el mundo consume y sin importar las consecuencias negativas de tener, basado en un resultado que realmente no previene nada. ¿Sí? Estoy hablando de un conjunto de situaciones en las que yo asumo que algo existe cuando realmente no existe. O sea, existe también una culpa cuando no existe la culpa. Dictamino la necesidad de un tratamiento cuando no existe la necesidad de tratamiento. Y dictamino que un tratamiento, que algo sirve cuando realmente no sirve. Todo eso son sinónimos de error tipo 1. Y es grave en el sentido de que lleva a algo. Si yo tengo, por ejemplo, una persona que tengo sospecha de apendicitis, tiene un dolor abdominal y puede tener algo quirúrgico como una apendicitis o puede que no, sea otra cosa, que sea lo que llaman viento atravesado o posiblemente pues bueno, un cólico o alguna otra patología que de pronto se soluciona sola o con un medicamento menos agresivo que una cirugía. Y si yo tomo el falso hago prueba, me da positiva y yo digo, no, pues tiene apendicitis, tengo que operar, lo llevo al quirófano y no hay ningún apéndice inflamado, pues ¿qué va a pasar? Pues es grave en el sentido del costo de la cirugía, del estrés, de que incluso la enfermedad que está causando el dolor de estómago va a empeorar por el mero hecho de la cirugía, por ejemplo. Es posible, etcétera, etcétera. Entonces, puede que no muera nadie a raíz de esto, pero sí tiene consecuencias graves, ¿sí? Porque tomamos una acción. En cambio, si yo tomo el falso negativo, y ustedes dirán, pues bueno, el falso negativo también es grave. El falso negativo implica decir a alguien que está sano cuando realmente no lo está. Sí, por supuesto. Pero en el contexto estadístico de las pruebas, la ventaja que tiene el error tipo 2 o el falso negativo es que se puede enmendar. Usualmente cuando yo dictamino que una prueba es negativa, yo puedo tomar una decisión posteriormente. O sea, yo postergo la decisión. Imagínense que el suyo o su novia realmente le es infiel. Y usted decide hacer una prueba de hipótesis, una evaluación, un veredicto, y la dice que no, que es negativa, o sea que no es infiel. Y siguen juntos. Y es un error, claro, un error tipo 2, pero la cosa es que pasado un tiempo, pues se puede volver a evaluar y puede ahí cambiar de decisión. Es decir, el error tipo 2, al no tomar acción, usualmente no conlleva acciones, pues usualmente se entiende como algo menos grave. Por eso, usualmente en ciencia se suele controlar el error tipo 1, porque el error tipo 1 es el que propicia cambios en el estado de conocimiento de las cosas, lo que creemos cierto de del mundo, lo cambiamos en base a un resultado de una investigación. O sea, cambiar lo que sabemos, cambiar los libros, cambiar los artículos, cambiar lo que se dice en los profesores, cambiar todo eso en base a un hallazgo científico es delicado. O sea, uno no puede decir las cosas a la ligera. Ahorita en el contexto de la epidemia de SARS-CoV-2 se han notado muchas cosas que la gente dice muy a la ligera y pues naturalmente estamos en esta situación. Cosas que no son ciertas, pues la gente dice que pues que sí sirve o que sí existen y eso puede tener consecuencias peligrosas porque lleva a acciones. Por eso en ciencia, controlar el error tipo 1 por eso es que siempre se suele llamar de significancia. La significancia, controlar la significancia de los estudios. Ver si los resultados son significativos. Es decir, son significativos se refiere a que la probabilidad de cometer este error es baja en comparación con el azar, digamos. O sea, ¿cómo me explico? Si encontramos, cuando decimos que un resultado significativo, es porque la prueba es positiva. ¿Sí? Estamos acá. Y que la probabilidad de que estemos en el error tipo 1 es tan baja que decidimos asumir que estamos acá.
lo asumimos, pero es posible que estemos acá. Si nosotros decimos que, por ejemplo, decimos que, si decimos que un medicamento sirve para algo, un medicamento sirve para el coronavirus, por decir algo, si yo digo que sirve, es porque yo estoy teniendo en cuenta que eso que estoy diciendo yo, el medicamento tal sirve para mejorar los síntomas, por ejemplo, o para evitar la mortalidad. Si yo digo que sirve, porque estoy en esta situación, sirve. Existe digamos que existe el efecto del medicamento en este caso. Si yo digo que existe es porque estoy razonablemente convencido de que esto no está ocurriendo. Y para estar convencido de esto, tuve que haber fijado un nivel de significancia lo suficientemente exigente para garantizar que estoy lo más probablemente acá. Sí, eso es lo que así funciona la ciencia. ¿Sí? No vamos a poder ahondar mucho en el tema de pruebas estadísticas por el tiempo que disponemos, pero por lo menos eso. En el ejemplo de la fidelidad es más fácil. Yo para decir, si yo quiero tener una baja proporción de falsos positivos, pues y yo quiero, cuando le digo a la persona que estoy seguro que, que fue infiel, por ejemplo, pues tengo que llenarme de una significancia bastante importante. O sea, tengo que escoger una significancia exigente para evitar culpar a un inocente. Entonces, ¿qué hago? Pues si yo tengo una significancia más estricta, es porque necesito más y más y más evidencia. ¿Sí? Entonces, la significancia se referiría entonces un poco como la exigencia de más evidencia. ¿Sí? Si yo tengo que tener mucha evidencia, entre la significancia sea más estricta, en este caso estamos hablando de que el nivel de significancia sea más bajo, sea más fino, se necesita más evidencia para lograr dar positiva a la prueba. Ahora sí. Bueno, ahora vamos a hablar de algo que ya se usa ya en la vida real. Lo que hemos visto hasta acá, sensibilidad, especificidad, proporción de falsos negativos y positivos, se refería a evaluar la prueba. ¿Una prueba es buena o una prueba es mala? ¿Será que mirar los aguacates sirve o no sirve? ¿Será que revisar el celular de su pareja sirve o no sirve? ¿Será que hacer una prueba de VIH para detectar el VIH sirve o no sirve? ¿Sí? Eso es a lo que nos referimos acá. Otra cosa diferente es en la vida real. Si yo tengo una prueba positiva o tengo una prueba negativa, ¿qué tanto me dice esa prueba de la realidad? Eso ya es el uso que se le da a las cosas. Si yo tengo, por ejemplo, una persona que le entrega una prueba de VIH como positiva, ¿está enferma? No, no, automáticamente no está enferma. Hay un caso que simbolizaría, a ver, por ejemplo, hay una persona recibe una prueba de embarazo positiva. Esta test positivo. ¿Está embarazada esa persona? Pero no, si es hombre, ¿cómo va a estar embarazada? Entonces, esos falsos positivos pueden ocurrir. Entonces, el hecho de que una persona tenga una prueba positiva no implica que esté lo que dice esa prueba. Entonces, ¿cómo tomamos decisiones? Si las pruebas no son totalmente fiables, ¿cómo tomamos decisiones? Pues por eso existe esta disciplina, por eso existe esto. Entonces, aquí entra el concepto del valor predictivo positivo, que es la capacidad de una prueba positiva para predecir la existencia de algo, de un problema. ¿Sí? Para hacerlo, pues tendríamos que tomar los verdaderos positivos y dividirlo entre los verdaderos positivos más los falsos positivos. Pero esto solamente sería verdad si yo hiciera tomara una muestra de casos positivos. Como usualmente las muestras que se toman para evaluar por el diagnóstico son así, ya hemos hablado anteriormente, y cuando yo tomo muestras, submuestras por columnas, yo no puedo hacer cálculos por filas, no se puede hacer. Entonces, lo que se suele hacer acá es esto que está acá, que es una aplicación de lo que vamos a ver más adelante, que es el teorema de Bayes. Pero, ¿qué significa valor predictivo positivo mientras tanto? Significa la probabilidad de que una persona que tenga una prueba positiva realmente exista el problema.
o un aparato que realmente salga marque positivo en una prueba como defectuoso, realmente sí esté defectuoso. O sea, ¿qué tanto le creemos a la prueba, mejor dicho? La prueba, ¿qué tanto le creemos? Si es positiva, ¿qué tanto le creemos? Y lo mismo si es negativa, ¿qué tanto le creemos que no tiene problema a una prueba negativa? Es lo mismo, es como el grado de credibilidad de las pruebas positivas y negativas respectivamente. Entonces, para calcular eso, usualmente se requiere la aplicación del teorema de Bayes para poder llegar. Entonces, pues, antes de pasar a hablar de esos valores predictivos y teorema de Bayes, vamos a ver esta tabla de contingencia. Por ejemplo, digo, vamos a evaluar dos muestras. Una muestra de infectados por coronavirus, SARS-CoV-2, porque coronavirus hay muchísimos. Específicamente estamos hablando de este tipo de coronavirus, que es el que está alertando a todo el mundo hoy día. Y otra muestra de 500 controles sanos. Esos datos están basados en un estudio real, pero pues no toman esos datos como referencia para nada, porque no corresponden a algo que tenga que ver con la aplicación directa en la vida real. Entonces, de una muestra de 200 personas enfermas en las que existe el problema, encontramos positivas una prueba de anticuerpos en sangre en 183. Si tomamos esa prueba de anticuerpos como que significa que existe la enfermedad, pues yo diría que de 200 personas enfermas fuimos capaces de detectar a 183. Y por otro lado tenemos una muestra de 500 personas sanas. Entonces de las 500, la prueba fue capaz de descartar la infección, o sea, decir que sí están negativas, que es lo correcto, en 480. De 500 sanos fuimos capaces de diagnosticar como sanos, certificar como sanos, a 482. Estos dos cocientes es lo que nos va a decir la sensibilidad y la especificidad de esta prueba. Entonces, ¿qué proporción de los infectados es capaz de detectar la prueba? Pues va a ser esta respuesta. Por el contrario, ¿cuántos de los infectados, cuántos de los infectados salen falsamente negativos? Pues entonces va a ser cuántos de los 200 que están infectados no fuimos capaces de detectar. O sea, si fueron negativos, entonces sería 17 entre 200. Si hablamos ahora de la especificidad, ¿en qué proporción de los controles sanos la prueba es capaz de descartar la infección correctamente? Pues 482 sobre 500. Y ahora, ¿qué proporción de los controles sanos obtienen erróneamente un resultado positivo? Pues 18 personas, que a pesar de estar sanas, de no tener, ustedes dirán, pero ¿por qué si no tiene coronavirus, si no está infectado por SARS coronavirus 2, por qué dicen positivos? Pues precisamente puede ser por muchas cosas, comenzando porque hay muchos tipos de coronavirus más. Algunos coronavirus que ya existen desde mucho antes y que ya conviven con nosotros casi a diario. Entonces, pues las pruebas de anticuerpos pueden reaccionar, eso se basa en reacciones químicas finalmente. Entonces las reacciones pueden ocurrir, pueden haber reacciones cruzadas, por ejemplo, o pueden haber fallos en el procedimiento, etcétera, etcétera, que hagan que haya un resultado positivo cuando no debería pasar. Como sea, las pruebas no son perfectas. Entonces, estos parámetros, sensibilidad y especificidad, es lo que me va a permitir saber qué tan buena es la prueba. Ya que están los resultados. Yo tomo sensibilidad y tomo de los enfermos. ¿Cuántos detecto? Pues tengo que detecto al 91,5% de los enfermos. Y esa es la sensibilidad de la prueba. Si yo quiero hablar ahora de los falsos negativos, pues bueno, miro de los enfermos, ¿cuántos detecto? Pues detecto al 8,5%, perdón, de los enfermos, ¿cuántos no detecto? Y no detecto al 8,5% de las personas enfermas. Vemos que la prueba deja muchos por fuera. ¿Sí? Eso lo pude haber hallado también habiendo hecho el truco de complemento. Tomar 100% menos la sensibilidad, 1 menos la sensibilidad, y eso me hubiera dado la proporción de falsos negativos. Ahora, la especificidad, igual, pero ahora con los sanos y con descartar la infección. ¿A cuánto descartamos la infección correctamente? Pues al 97%, es decir, es más raro más raro un falso positivo con falso negativo. Los falsos positivos solo ocurren en el 3%. ¿Sí? De las personas sanas. Entonces, si eso naturalmente va a influir mucho en la evaluación de una persona que recibe un resultado dado, ¿sí? Saber si está enfermo o no. Ahora, solamente la sensibilidad y la especificidad dependerán de que una persona esté enferma o no.
No, vuelvo y digo no. Porque también, si se fijaron en el teorema de Bayes al principio, cuando le expliqué que era el teorema de Bayes, lo que hace la sensibilidad y la especificidad, o sea, la información adicional que yo haga, solamente actualiza lo que yo pensaba antes. Es decir, yo tengo una probabilidad previa, una probabilidad pretest o a priori, pongamos a priori que sea más bonito, una probabilidad a priori, y lo que hago con la prueba es modificar esa probabilidad y dar una probabilidad a posteriori. Supongamos, por ejemplo, que yo tengo gota, una enfermedad llamada gota. Yo creo que la tengo por un conjunto de síntomas, por mi estilo de vida, etcétera, por mi dieta, bueno, por mis fantasías de familia. Supongo que yo creo que tengo esta enfermedad. Bueno, me hago una prueba y la prueba sale negativa. ¿Será que la prueba me quita la sospecha que tengo una enfermedad? No, simplemente pues yo tenía la sospecha que era alta, me hago la prueba, me sale que no, pues yo digo, pues bueno, de pronto más adelante me hago otra prueba y de pronto sale positiva. Me quita la posibilidad un poquito, sí me la modifica, pero no me la quita totalmente. Ahora, si tenía sospecha y me sale positiva la prueba, pues estoy más convencido de que sí tengo la enfermedad. Ojo que ni siquiera teniendo una buena probabilidad a priori y una prueba positiva, me convenzo de que está enferma la persona. No, no es suficiente, ¿sí? Pero puede ser razonablemente suficiente para aplicar un tratamiento, ¿sí? Ahora lo contrario, digamos, yo no creo tener una enfermedad, digamos que me digan, usted tiene, siguiendo con las inmunológicas, digamos, usted tiene artritis. Entonces yo digo, no, pues yo no creo que tenga artritis, no tengo antecedentes, no tengo síntomas, no creo tener artritis. La artritis es más de las mujeres, no corresponde a la edad, muchas cosas. Entonces yo no creo tener artritis. Sin embargo, me hacen una prueba de artritis y me sale positiva. Una prueba de artritis es una de las muchas pruebas que existen para diagnosticar, para apoyar el diagnóstico de artritis. Pero esa prueba me sale positiva. Eso no significa que, bueno, si yo tenía artritis, perdón, no sabía, no. Si yo tenía una probabilidad baja antes de la prueba, después de la prueba sube, claro, sube, pero no se vuelve más probable que lo suficiente para decir si es, pues, ¿qué indicaría? Pues toca hacer más exámenes para confirmar la enfermedad, ¿cierto? Ahora, si yo tengo una probabilidad a priori baja y hago una prueba y sale negativa, pues con eso, pues razonablemente descarto la enfermedad, pero lo que quiero decir con todo esto es que las pruebas diagnósticas simplemente se utilizan para saber lo que está pasando. En el contexto de una fábrica que produzca cosas o una empresa que ofrezca servicios, si una empresa tiene un historial de fallos en su sistema de control de calidad muy bajo, que haya un problema, que haya detectado un problema, es muy posible que sea una falla del problema del sistema de detección. Si una empresa funciona bien, es muy probable que lo que yo encuentre, una alarma que salte, es muy probable que sea falso positivo, porque la empresa funciona tan correctamente que es poco probable que sea un fallo verdadero. En cambio, una empresa que tiene muchos problemas en su cadena de producción o su servicio de servicios, entonces, si encuentro un problema, pues casi que sí, algo pasó. E incluso siendo negativas las pruebas, podríamos sospechar que algo está pasando. Entonces, termina siendo más importante bueno, no más importante, pero sí muy importante la probabilidad a priori para definir si algo está o no está presente. No voy a quitar la flecha, ¿cierto? Entonces, las pruebas diagnósticas, para concluir, sirven para modificar la probabilidad, no para diagnosticar con certeza ni para descartar con certeza. No, no funciona así en ninguna disciplina, mucho menos en salud. Entonces, bueno, llegamos al teorema de Bayes. Que el teorema de Bayes lo que integra son las dos cosas. Integra lo que sabíamos antes con la información que nos da la prueba. Entonces, supongamos lo siguiente. Imagínense una situación. Esta situación es muy común, tristemente es muy común en muchas personas. Pero pues vamos a evaluarlo teniendo en cuenta que es una situación que pues se nos puede dar o se nos puede dar a alguien que conozcamos. Entonces, partimos de la información. Una prueba de embarazo casera en orina. ¿Sí? Sabemos que no es totalmente fiable, eso lo sabemos, lo sabe todo el mundo. Es capaz de detectar el 96% de los embarazos. Entonces, es capaz de detectar, ¿eso de qué me está hablando?
pues si me está hablando, es capaz de detectar el 90% de los embarazos, o sea, los casos en que existe algo que detectar, pues me está diciendo que eso es la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad es del 96%. Es decir, la probabilidad de que una persona que está embarazada salga positiva, pues es del 96%. Bueno, ya sé, ya tengo ese parámetro y es bastante alto. Ahora vamos a ver el otro parámetro, porque me está diciendo cómo funciona esa prueba con las embarazadas, pero cómo funciona con las personas mujeres, con las mujeres sanas. Si la prueba sale positiva en las mujeres sanas también, no me sirve de nada. Entonces, no, yo veo que tiene el defecto de que da falsos positivos en el 1% de las mujeres. O sea, da falsos positivos en el 1% de las mujeres es porque da verdaderos negativos en el 99%. Es decir, la especificidad es del 99%. O sea, cuando el 99% es bastante alta la especificidad. ¿Sí? Bueno, entonces tengo estos dos parámetros bastante buenos para la prueba. Una mujer fértil tras una relación sexual en fase de riesgo, sin emplear método de planificación, más o menos tiene un riesgo de embarazo del 30%. ¿Sí? Entonces, digamos que una amiga tiene una situación en la que tuvo ese problema y no sabe si está embarazada, se hace una prueba. Si la prueba da negativa, ¿qué tan probable es que realmente no esté embarazada? Eso es lo mismo que decir, bueno, yo tengo una probabilidad de que no esté embarazada de antes, que si es el 30% que está embarazada, entonces es el 70% que no lo está, ¿cierto? 30 de que lo está, 70 de que no lo está. Entonces yo tengo eso y quiero actuar esa probabilidad basada en la prueba que le salió negativa. Ya de por si era lo más probable es que no estuviera embarazada, pero le sale negativa la prueba. Bueno, ¿cuánto es la probabilidad de que no esté embarazada? Teniendo en cuenta que la prueba fue negativa. Entonces, para poder hacer esto, debemos aplicar el teorema de Bayes. ¿Por qué? Porque a esta probabilidad, a este porcentaje, hay que agregar la información de que la prueba salió negativa, basado en la sensibilidad de especificidad. Entonces, hacemos esto. Partimos de la información que tenemos, pues tenemos que el 30% de las mujeres en esta situación que está ella está embarazada, 70 que no lo está. La prueba, pues aquí tenemos la sensibilidad del 96%. ¿Si era 96? Sí, 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 sí. Y la especificidad del 99%. Aquí tenemos lo contrario de sensibilidad, o sea, la proporción de falsos negativos, y aquí está la proporción de falsos positivos. Entonces, ¿qué hago? Entonces, la fórmula del teorema de Bayes es esta que está acá. Vamos a enunciarla aparte para que la podamos utilizar más fácilmente. Entonces, el teorema de Bayes se escribe diciendo que la probabilidad de que algo ocurra dado otra cosa, o sea, que una situación se da, una información dada, es igual a esta expresión que voy a colocar acá. Probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Vamos a colocarlo al revés, que es como estaba. Probabilidad de A que multiplica la probabilidad de B dado A. Fíjense que esto es al revés de esto. Y esto es lo que está. Aquí coloco lo mismo que está arriba, lo coloco otra vez acá. Más la probabilidad de que no A. Normalmente escribiría pequeño, pero aquí como lo puedo mover. Por la probabilidad de B dado no. Eso en español, ¿qué significa? Entonces, significa lo siguiente. Yo quiero averiguar la probabilidad de que una persona con prueba negativa no esté embarazada. Entonces yo hago un cociente y tomo la probabilidad contraria, es decir, la probabilidad de que una persona no estando embarazada de negativa, o sea, la especificidad. Eso lo multiplico por la probabilidad de que no esté embarazada. Esto que está acá lo repito acá abajo.
y le sumo, digamos que la situación contraria, o sea, que sí está embarazada. La probabilidad de que esté embarazada por la probabilidad de que la prueba sea negativa, dado que está embarazada. Después de haber ubicado lo que necesito ubicar, es reemplazar lo que yo tengo. Yo tengo acá, por ejemplo, no está embarazada, probabilidad, aquí la tengo, 70%. Entonces reemplazo esto por 0,7. Probabilidad de que una no embarazada salga negativa, la sensibilidad, acá está, 0,99. Esto mismo va acá, acá va la probabilidad de embarazo y acá va la probabilidad de una prueba positiva en perdón, negativa en las embarazadas, que es 4%. Hago estas operaciones y eso me da un 98%. Es decir, tengo un 98% de probabilidad de que no esté embarazada. O sea, pasamos de un 70%, que era lo que pensaba, si la salió negativa, ahora es 98%. Está más segura, claro, mucho más segura, pero no está totalmente segura, a pesar de que la prueba sea negativa. Contrario, la prueba es positiva. ¿Qué tan probable es que tenga la necesidad de acudir a control prenatal? Es decir, ¿qué tan probable es que esté embarazada? Entonces, probabilidad de embarazo dado que sale positiva la prueba. Pues hago lo mismo. Entonces, coloco lo contrario, probabilidad de activa dado embarazo, o sea, invierto esto, multiplico por la probabilidad de embarazo, es decir, de lo que está acá abajo en la condición, eso lo coloco acá abajo otra vez y se lo sumo por la condición contraria, que no es embarazada y que sea positiva pero estando no embarazada. Hago reemplazo con la fórmula. Aquí lo que más le voy a pedir, en ausencia de la posibilidad ahondar en más detalle en esto, es que aprendan a analizar esos problemas y reemplazarlo en el problema que les voy a plantear. ¿Vale? Entonces, probabilidad de embarazo, 30%, lo reemplazan acá. Probabilidad de positiva estando embarazada, pues 96%, acá está. Aquí lo mismo, y acá va a ser probabilidad de un embarazo, 70%, y acá probabilidad de que salga positiva, dado que no está embarazada, eso es 1%. ¿Sí? Entonces lo dejo para que lo completen. Todo si no les idea. Y bueno, les dejo este otro problema también que tiene que ver con una impresora. Entonces yo tengo, por ejemplo, una impresora, yo también puedo evaluar cosas, pues una impresora, y puedo hacer una prueba de impresión multicolor para saber si está la impresora. ¿Sí? Si una impresora sale mala en la prueba, pues toca llamar a servicio técnico para que la revisen, ¿cierto? Entonces, un estudio realizado en impresoras con tambor defectuoso demostró que el 84% de estas fallan la prueba de la impresión multicolor. Es decir, esa es la sensibilidad. O sea, de las que están con problemas, ¿a cuántas detecta? Pues al 84%. Sin embargo, el 2% de las impresoras defectuosas también llegan a fallar, perdón, el 2% de las impresoras sin tambor defectuoso también llegan a fallar en la prueba de impresión. Es decir, la proporción de falsos positivos es del 2%, es decir, la especificidad es del 98%, porque si fallo el 2% es porque, ¿qué letra? La especificidad sería del 98%, porque si solamente fallo el 2% de las veces. Acá nos dicen que se estima que la prevalencia de efectos, o sea, la frecuencia, qué tan frecuentes son los defectos en el sector, es del 0,05 en las impresoras nuevas. O sea, solamente 5 de cada 1000 tienen problemas. Pero las impresoras con más de 10 años de uso, pues presentan 5 veces más ese problema. O sea, prácticamente el 3% de las impresoras viejas tienen ese problema, o sea, ya es mucho más frecuente. Entonces la cuestión acá es que tenemos una impresora vieja y una nueva. La cuestión es, si la impresora vieja fallara la prueba de impresión multicolor, ¿qué tan probable es que tenga un defecto en el tambor? O sea, una impresora vieja, teniendo una impresora vieja,
la probabilidad de que si sale positiva la prueba, de que tenga la existencia de un problema. Ahora lo mismo con la vieja. Probabilidad de que si no falla la prueba, qué tan probable es que no tenga un defecto. Porque ya vimos que no es tan raro. Sale negativa la prueba, qué tan probable es que no tenga ningún problema. Que estén ausentes los problemas. ¿Sí? Y lo mismo con la nueva. Si la nueva falla, bueno, qué tan probable es que tenga un problema. Porque se supone que las nuevas no tienen casi ese problema. Entonces, hallar estas tres es el reto. Vamos a ver qué pasa con las impresoras viejas. Entonces, la impresora vieja, que tenga un defecto, un 3%. Que no lo tenga, un 97%. Entonces, lo más probable es que no lo tenga. Aún así, pues se presenta. Si luego sale la prueba, la sensibilidad, 84%, no detecta tanto como quisiéramos, pero vemos que es muy específica. Entonces, eh, colocamos acá otra vez la probabilidad de que haya un defecto, eh, estando la prueba positiva, o sea, falla la prueba es positiva, aplicamos la fórmula de Bayes, reemplazamos, buscamos los valores arriba y eso nos da una probabilidad del 6% aproximadamente. Es decir, sigue siendo poco probable que tenga un fallo, porque los fallos son raros, pero vemos que se duplicó prácticamente la probabilidad de fallos, de que haya un fallo en el tambor. ¿Sí? Entonces ya nos da una orientación. ¿Sí? En cambio, una impresora vieja que salga negativa, o sea, no falla la prueba, ¿qué tan probable es que no tenga ningún defecto? Pues teníamos la probabilidad era baja, pues bajó todavía más. La probabilidad de que no haya defecto era 97%, ahora subió a 99%, más incluso. Es decir, si tenemos una situación con una impresora vieja, pues y sale la prueba negativa, resulta que es bastante probable que no tenga ningún defecto de tambor. Entonces aquí también les queda como desafío el ejemplo para las impresoras nuevas. Por supuesto, tenemos esta situación que combina lo de las pruebas diagnósticas con el teorema de Bayes. Tenemos dos personas, Prudencio y Macaria. Esas personas, rezando una cosa, perdón. Estas personas estuvieron en una ciudad donde hay varios casos reportados de coronavirus, de SARS-CoV-2. Entonces, Prudencio tomó buenas medidas de prevención, salió a la calle solo lo necesario, se aplicó todas las medidas que conoce, ¿sí? Y su probabilidad de que haya sido infectado, basado en todo eso que hizo, suponemos que es de 5%. Es decir, a pesar de hacer todo bien, no se puede infectar, por supuesto, pero pues la probabilidad es más baja. En cambio, Macaria le fastidiaba el tapabocas, se lo quitaba, iba a todos los sitios, a todos los amigos, salía muchas veces al banco, al supermercado, hasta estuvo innecesariamente en un hospital porque tenía jaqueco después de haber tomado mucho. Y pues su probabilidad después de haber hecho todo eso, pues es del 50%. Es muy probable que esté infectada. La cuestión es, cada uno de ellos se hace una prueba para SARS coronavirus 2. Si las pruebas le saliera a positiva a Prudencio o positiva a María, ¿qué tan probable es que cada uno esté infectado? Fíjense que aquí hay algo que de pronto hay un paradigma que estaría rompiéndose con esto en ustedes. El hecho de que Prudencio salga positivo y Macaria también no es igual. Prudencio tiene menos probabilidad de estar infectado, por lo tanto es menos probable que realmente esté enfermo. Macaria era más probable antes de la prueba, por lo tanto, eh, esta prueba positiva es más diciente para ella que para él. Necesariamente también lo contrario, si las pruebas fueran negativas, en el caso de Prudencio, pues le creemos más a la prueba de que siendo negativa, pues sí es verdad que Prudencio no tiene una infección. En cambio, a Macaria tendremos nuestras dudas. O sea, no nos confiaremos tanto en la prueba y posiblemente hiciéramos otra. Entonces, ¿a qué les queda de ejercicio? Entonces, pues, cuenta la probabilidad de que siendo la prueba positiva en Prudencio y en Macaria, cada uno por aparte, realmente está enferma la persona, y por el contrario, que tanto probable es que siendo negativa la prueba, no haya problemas.
esté ausente por coronavirus. Naturalmente aquí hay que aplicar el teorema de Bayes, usando estos porcentajes como probabilidad de infectado, o sea, como probabilidad de enfermo, y la sensibilidad y la especificidad que tomamos del estudio anterior.